Hola, bienvenidos al canal de la Iglesia del Este. Mi nombre es Penélope Vargas Y yo soy Nancy. y el día de hoy vamos a continuar con estas lecciones del curso de ¿Estás seguro? Esté seguro. En la lección pasada hablamos un poco sobre las tres condiciones del hombre. Vimos la condición original, la actual y la personal, ¿verdad? Hablamos que en un principio Dios cuando creó al hombre tenía una comunión perfecta y directa, pero después de la caída, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, perdimos esa comunión totalmente. Entonces vimos que todos pecamos, todos morimos y todos seremos juzgados justo después de la muerte. Y que por eso es importante que nos arrepintamos, ¿verdad? Que nos demos cuenta de nuestra condición delante del Creador y que creamos en el Señor Jesucristo, que es el único que nos puede salvar de la muerte segunda, del Así infierno. es, Penélope. Es súper importante que nosotros tengamos certeza de estas palabras, porque ¿dónde va a estar usted? ¿Dónde voy a estar yo dentro de 100 años? Dentro de 100 años solo una cosa va a importar. ¿Dónde va a estar usted? Si va a estar en el cielo o va a estar en el infierno. Y por eso es que estamos viendo esta lección el día de hoy. Entonces, hoy vamos a ver las verdaderas y falsas conversiones a la luz de la palabra de Dios. Entonces, vamos a examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Sí, la lección pasada estábamos hablando acerca de un pasaje de Segunda de Corintios, de hecho es el capítulo 13, el versículo 5, y este versículo habla sobre examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Entonces eso es un paso muy importante en este proceso de acercarse a Dios, ¿verdad? Y bueno, hay que hacer una diferencia importante entre creer y ser salvo. Son dos conceptos completamente Súper diferentes. diferente. De hecho, se puede creer y no tener la salvación. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos hablaba de eso. En 1 Corintios 15:2 dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Él hablaba de personas que creían en vano. Y también el mismo Cristo habló de esta triste realidad de las falsas conversiones. En Mateo 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué Entonces, fuertes estas palabras, porque ellos realmente creían que eran salvos y al final el Señor los rechazó por completo porque su corazón no estaba verdaderamente arrepentido. Y ahí está la clave, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante la parábola del sembrador. Esta parábola nos va a esclarecer muchísimo el asunto de las verdaderas y falsas conversiones. De hecho, esta parábola aparece en 3 de los 4 evangelios. Aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, si tenés la oportunidad, por favor, toma un tiempo para pausar este video y leer las 3 versiones, ¿verdad?, de la parábola del sembrador, para que tengas una idea en su totalidad de cómo es esta parábola y cómo la explica el Señor Jesús. Ahora, nosotros vamos a leer para ustedes la que está en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Las otras están en Mateo 13, 1 al 9. También están en Marcos 4, 1 al 8. Leo para ustedes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído,
Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, muchas gracias, Dan, por esta lectura. Es bastante buena y extensa y bastante que escudriñar y estudiar para esta lección de hoy. Nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de los elementos de la parábola. Yo voy a hablarles de dos de tres elementos. El primero es el sembrador, que claramente es el que siembra la palabra. Marcos 4:3 dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El sembrador entonces es el predicador. Somos básicamente los hijos de Dios que vamos y le testificamos a las personas. Y el segundo elemento es la palabra de Dios, ¿verdad? Sembramos predicando y enseñando la Biblia. Bueno, entonces vemos los 4 tipos de tierra, que son los otros elementos que aparecen en la parábola. El primer tipo de tierra es el que se denomina junto al camino. El segundo tipo de tierra es el que se denomina de pedregales. El tercero, el que dice entre espinos. Y el cuarto es la buena tierra. Entonces, ¿qué son estas tierras? Básicamente son descripciones de cómo es el corazón del hombre. Es lo más profundo de uno, su corazón, lo más interno, de cómo está ese corazón que recibe la palabra de Dios cuando le es predicada. Bueno, y entonces ahora vamos a ver un poco más en profundidad la definición o la explicación de cada uno de estos tipos de tierra y vamos a dar como ejemplos de este asunto. Es importante que presten atención al hecho de que 3 de 4 tipos de tierra resultan en falsas conversiones, en personas que creyeron pero que al final no son salvas y solamente una termina en una verdadera conversión. El primero es, bueno, la semilla junto al camino, ¿verdad? Que este es la perfecta descripción de aquel que oye, pero olvida. ¿Y por qué olvida? Bueno, esto es porque Satanás viene y se roba la palabra de Dios del corazón de la persona y entonces como que lo cega y ya no puede entender el evangelio. De hecho, Mateo 13:19 habla de esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. También 2 Corintios 4, del 3 al 4, habla sobre cómo el diablo, ¿verdad? El Dios de este siglo, ¿verdad? Les ha cegado su entendimiento para comprender el evangelio. Valga la redundancia. Un ejemplo perfecto de este son los fariseos, ¿verdad? Que, bueno, muchas veces Cristo sembraba la semilla de la palabra de Dios en ellos, pero ellos no terminaban creyendo en el verdadero evangelio, ¿verdad? No quisieron recibir el evangelio, el diablo se los arrebató. Y el segundo tipo de tierra, ¿verdad? Es el de los pedregales, que este es el que oye y cree por un tiempo. Exacto, y este es otro de los ejemplos de los falsos convertidos. Entonces, ¿qué sucede con estas personas? ¿Por qué creen por un tiempo? Bueno, primero están súper emocionados, reciben el evangelio con mucho gozo, pero eventualmente llegan las pruebas, llegan las tentaciones, llegan todas estas cosas complicadas de nuestro día a día y terminan por apartarse, no soportan las pruebas. Y pues en este caso es como Pablo nos decía en 1 Corintios, ellos creyeron en vano, tiraron la toalla cuando se puso difícil. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a recalcar, creer por un tiempo, creer por creer, ¿verdad? Nada más el hecho de creer no es suficiente, tiene que venir acompañado de arrepentimiento, número 1, y número 2, de la constancia, la perseverancia. Y esto es algo que no se ve reflejado en el caso de la semilla que cayó junto a los pedregales. Y estas personas, después de apartarse, vuelven al mundo, ¿verdad? Vuelven a su vida anterior. Entonces, vemos que hay una diferenciación entre la boca y las acciones, ¿verdad? Ellos confiesan por un tiempo que Jesús es el Señor, soy salvo, muy bien, pero sus acciones, sus hechos niegan que fueron verdaderamente salvos. Ellos regresan al pecado como si nada hubiera pasado, no les caló el evangelio del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Hasta Pablo sabía que en la iglesia no habían verdaderos convertidos, habían algunos que eran falsos convertidos y por eso examina a los creyentes de 1 Corintios a
a examinarse si Ujú. ellos verdaderamente están en la fe. Y ese es el propósito de la lección de hoy, que vos y yo nos examinemos a ver si realmente creímos en el verdadero evangelio de Dios o creímos en vano. Claro. Entonces puedes ir viendo si vos empatás con esto. Escuchaste el evangelio y te emocionaste, pero dejaste todo botado, o realmente estás perseverando. Bueno, y un perfecto ejemplo de este tipo de tierra, ¿verdad? Que aparece en la Biblia es Demas. Demas era una persona que andaba con Pablo y dice la Biblia que lo dejó abandonado por amar a este mundo. Eso aparece en 2 Timoteo 4:10. El problema con este tipo de personas como Demas es que siguen siendo enemigos de Dios. Así es. Y el enemigo con Dios necesita reconciliarse con Dios. Es un pecador que necesita confesar sus pecados, arrepentirse y poner su fe en Jesucristo para salvarse. Entonces eso es algo muy importante que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Y básicamente ese sería todo el video de hoy. Muchas gracias a Nancy por ayudarnos. Claro, claro. En el próximo video vamos a continuar con los otros 2 tipos de tierra, así que por favor continúen viendo estos videos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas ahí en la cajita de los comentarios, o también pueden mandar un correo electrónico a la dirección que va a aparecer en la cajita de descripción. Y muchas gracias por acompañarnos. Que estén bien. Chao.